Nos has traído, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Por eso estamos agradecidos, Padre. Reprendemos todo espíritu satánico, Señor, que acecha ante este lugar, Padre, porque por tus llagas hemos sido curados, Padre. Porque por tus llagas, Señor, es que podemos levantar las manos en este momento, Señor, y decir que tú eres grande, Señor, y decir que tú eres santo sobre todas las cosas, Padre. Por eso nos vamos a gozar en tu palabra, Señor. Por eso nos vamos a deleitar, Señor, como nos hemos deleitado en la alabanza, Padre. Porque se ha levantado alabanza poderosa, Señor, que liberta al cautivo, Señor. Donde la prostituta, Señor, es hecha libre por la palabra, Señor. Donde, Padre, el que es borracho, Padre, el que es ladrón, Señor, es cambiado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que habita en los corazones de aquellos que te buscan, Padre. Me pongo delante de ti, Señor, y te honro, Señor, sobre todas las cosas, Padre. No a nosotros, Señor, no a nosotros, dice tu palabra, sino toda la gloria sea dada a ti, Señor, porque la gloria, la honra y la alabanza pertenecen a tu Hijo Jesucristo. En Él nos ponemos en este momento. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Comenzamos leyendo esta porción donde hubo un encuentro entre los líderes religiosos de ese tiempo y Jesús y sus discípulos, la palabra encarnada. Hay dos movimientos que están chocando siempre. Uno de ellos es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Unos le nombran la serpiente antigua, el príncipe de las tinieblas. Por otro lado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien comanda de este lado como príncipe de paz. Dice la palabra de Dios que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ha venido para hurtar, matar y destruir, mientras que Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo, dice Primera de Juan, amén. Entonces, todo aquel que anda conforme a las concupiscencias de su carne está siguiendo al dueño de la potestad que se mueve en el aire, y créanme que viene a traer muerte en sus vidas, viene a traer un fracaso. Si nosotros nos movemos de acuerdo a la concupiscencia de nuestra carne, vamos a fracasar en la vida cristiana, porque el que nos llevó, nos trajo de las tinieblas a la luz, ¿sí? Y el apóstol Pablo lo decía, que no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos siempre adelante. Gloria a Dios. Entonces, dice que le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Todos hemos oído hablar de estos grupos religiosos, de estas sectas que comandaban lo que venía siendo al pueblo de Israel. Primeramente menciona a los fariseos. Y también más adelante menciona a los escribas. Ambos estaban sentados en la cátedra de Moisés. Ellos eran los magistrados, los intérpretes de la ley. Los escribas eran los magistrados que se encargaban de darle interpretación a la ley que había dejado Moisés. Ahora bien, la ley, siempre donde hay ley, hay revelación de pecado, porque donde no hay ley, ¿cómo va un magistrado a juzgarlo a usted si no está escrita una ley que dice no robarás? Entonces, ya traída la ley en las manos de Moisés por medio de ángeles, dice que era glorioso. Es como vino el conocimiento del pecado. Entonces, ellos eran los encargados de dictar cuál era la sentencia cuando se rompía una ley, pero dice la Biblia que ellos eran corruptos. Menciona otro grupo que eran los herodianos. ¿Sí? Y hay otro grupo, amados hermanos, que eran los esenios. Los
esenios. Y vamos a desglosar cada uno de estos grupos religiosos. Entonces, cuando habla acerca de los herodianos, era un grupo cercano a Herodes, el tetrarca. Y ellos, vamos a decirlos que cuando vienen de enviados a Jesús, venían de la mano de los fariseos. ¿Sí? Es como si ahorita llegara el sacerdote de la religión popular romana y viniera también los de la presidencia de Atotonilco, de la ciudad en la que nosotros vivimos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la pirámide, por ejemplo, del capitalismo enseña claramente que los que están hasta la cima son los reyes de la tierra. Son los reyes, son los que están en eminencia en las naciones. Voy a hacer un poco para acá para que la cámara, los que nos están viendo, también puedan ver. Más abajo está la religión. Amén. Pero ¿cuántos saben que Cristo no vino a enseñar religión? Amén. Cristo vino a libertar a los hombres de la religión. Pero se sientan aquí a los religiosos, después siguen los ricos, ¿sí? Los millonarios, los inversionistas, los nobles, vamos a decirlo, los ricos y los nobles. Después viene la clase media trabajadora y al final los tercermundistas, que es la sociedad más pobre que existe. Entonces, fíjese cómo aquí el que comanda es el rey, el que está en eminencia, y lo podemos ver en la Edad Media, en la época oscurantista, como entre la religión católica romana y lo que venía siendo el Sacrosanto Imperio Romano, que comprendía como 5 o 6 países, lo que venía siendo Portugal, España, Inglaterra, Alemania. Todos ellos trabajaban en común acuerdo, pero a fin de cuentas voy a decirle que siempre la religión se monta sobre el Estado, y eso lo podemos ver si estudiamos minuciosamente el capítulo 17 de Apocalipsis, cómo la mujer, la gran ramera, se monta, ¿sí?, sobre el Estado, porque a fin de cuentas el que dicta todo viene siendo la religión. Pero déjenme decirle que la Biblia enseña otra cosa. La Biblia prohíbe abiertamente de que haya una unión entre el Estado y la religión. Por eso Estados Unidos fue el país más bendecido de todo el mundo, porque en la ley magisterial de los Estados Unidos estaba, en aquellos inicios cuando se fundó, estaba prohibido mezclar la religión con la política, porque ellos venían huyendo de allá del Sacrosanto Imperio Romano, donde la religión dictaba lo que se tenía que hacer y marcaba las reglas de la sociedad. Ahora bien, esto estaba pasando en ese tiempo. Entonces, ellos vienen a Jesús y le hacen una pregunta, que dice en el 14, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le avienta la pregunta, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Gloria a Dios. Después, cuando mencioné yo la palabra esenios, esta palabra no la encontramos en el Nuevo Testamento, aclarando, pero sí la encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los esenios? Primeramente, le voy a hablar de un grupo que venían siendo los celotes. No elotes como los que nos invitó el hermano el otro día, no. Gloria a Dios. Con C de casa, los celotes. Estos eran revolucionarios, eran caudillos que querían libertar al pueblo del yugo romano, de los cuales estaba Barrabás. Amén. Y él estaban esperando, era un grupo grande que decían, el Mesías de seguro nos va a libertar del yugo romano.
qué acabamos de cantar? No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, Simón, el otro apóstol de Jesucristo, tenía el apodo de celote, era de esos también. Nomás que él pudo entender que el reino que traía el Mesías no era de sangre, amén, ajena, sino que él se iba a entregar por los pecados. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, en el capítulo 3 y verso 14. Porque cuando Barrabás se le acerca a Jesús, le preguntó: Señor, tengo un ejército ahí, nomás está de que des la orden y te aseguro que vamos a derrocar al imperio romano. Eso éramos, hermanos, porque la ley decía que el Mesías iba a establecer su reino en la tierra. Amén. Solamente que todavía no era ese tiempo. ¿Sí? Entonces, Hechos capítulo 3 y verso 14. Dice Pedro predicándoles a los mismos líderes religiosos: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Cuando Pilato les presenta ahí a Jesús y le presenta a Barrabás y le grita al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? La gente grita: a Barrabás. O sea, la gente gritaba que se diera muerte al que traía la vida y que se soltara un homicida. Entonces, era tremendo lo que hacían los emperadores romanos, y Pilato, aquí como encargado de esta región. Le voy a dar un ejemplo para que se dé usted una idea de cómo venía este hombre sanguinario y del riesgo que estaba corriendo ahí todo aquel que dictaba en contra de los herodianos. Y para eso voy a pedirle que me acompañe al Lucas 13, 1, 5. San Lucas capítulo 13 y verso 5. Se va a sorprender, y usted sabe bien, conoce bien la historia, cómo el imperio romano era el más sanguinario de todos los que habían atacado a Israel, y ellos adoraban a sus dioses paganos. Y dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo mi herencia. Discúlpeme, no estoy en el verso que le dije. 13:1, 5, gloria a Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Fíjese, una mezcla de mártires, amén, pero no fueron mezclados precisamente por obedecer a Dios, no fueron asesinados. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En esa ocasión, a este grupo de galileos, Pilato los había matado y la sangre la había mezclado con los sacrificios paganos que ellos hacían. Entonces, el punto aquí es: Cristo, aunque estaba enfrente ahí de los herodianos, no se iba a acobardar, y los celotes hayan hecho una sedición contra el imperio romano, pero Cristo no lo hizo. ¿Ok? Ahora, hay otro grupo que se considera como los sionistas. Y
después vamos a hablar acerca de los esenios. Ahora sí, se le conoce como sionista, amados hermanos, a todo aquel judío que él enseña todo lo contrario que lo que enseñó Hitler, ¿sí? Porque existe siempre un racismo en el ser humano y la raza, siempre su pecado está el querer ser por encima de los demás. Por ejemplo, les había yo enseñado la vez pasada que de los 3 hijos de Noé se reinició la raza humana y todos los que estamos aquí pertenecemos de esa descendencia. Y por ejemplo, de Jafet vienen los anglosajones. Después, amados hermanos, de Sem vienen los del Medio Oriente, ¿sí? Sean orientales, sean judíos, por ejemplo, por eso son conocidos como semitas los judíos. Entonces, y de Cam vienen los morenos, la raza negra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando viene siempre un hijo a querer ser por encima del otro, viene el racismo. Por ejemplo, los anglosajones tienen este símbolo que significa el símbolo de la raza aria, ¿sí? Que ellos enseñan que es superior el anglosajón que los otros dos, y por eso Hitler odiaba sobre todo a los dos, pero más a los israelíes, a los judíos, porque él era antisemita. Por ejemplo, tenemos el grupo, la secta más famosa de Estados Unidos que se conoce como el Ku Klux Klan, y ellos se atreven todavía a decir que Jesucristo era anglosajón y que era de ojos azules, pelo rubio así como el mío, amén, no se crean, pero ellos dicen que los judíos lo mataron a él porque los judíos, hay racismo también dentro de esta sangre también, ¿sí? Y por ejemplo, en el judaísmo ellos respetan y también hay niveles, ¿sí? Por ejemplo, si es de la tribu de Judá, es judío de sangre legítima, y ya después de las demás tribus ya se va bajando. Y la tribu de Dan, por ejemplo, esa es desechada, amados hermanos, porque Dan, incluso esa tribu, Dios la desintegró, amén. Pero ellos también enseñaban esto. Y entre ellos mismos, entre los judíos, ellos hacen distinción aún de razas, y ellos querían degradar a Jesús también, y no sabían ellos que Jesús era de Belén. Y siempre va a venir a ver este tipo de pecado en el ser humano. Pero el grupo de los esenios, amén, ya dijimos que los sionistas son los judíos radicales y racistas que dicen solamente los judíos son el pueblo de Dios y a los gentiles no los queremos, amén. Gloria a Dios porque también nos alcanzó, amén. Amén. Pero los esenios era un grupo, ¿no?, hermanos, que eran muy apegados a la ley de Dios, pero ellos no tenían parte en el Sanedrín, de donde eran los fariseos y los escribas. ¿Por qué no aparecen en el Nuevo Testamento? Simplemente porque no tuvieron relevancia ellos no tuvieron choques con Jesús. Ellos son muy tranquilos, ellos incluso iban al templo a adorar, pero ellos no ofrecían sacrificios, porque ellos entendían en la Biblia, como se lo dijo Samuel a Saúl, mejor es la obediencia que los sacrificios. Entonces, ellos no sacrificaban, pero estos hacían negocios en el templo. Y simplemente los esenios aparecen también en el Antiguo Testamento, eran los que cargaban el arca de la alianza, ¿sí? Los esenios eran también, por ejemplo, si usted lee el libro de Reyes,
y se va a encontrar con que el profeta Eliseo se juntaba mucho con un grupo que se llamaban los hijos de los profetas. Pues eran los esenios, ellos mismos también. Y también eran en el tiempo de los macabeos, los que servían a Dios. Ellos eran un grupo muy raro, se despojaban de la sociedad y habitaban entre el monte Carmelo y entre el monte de Oreb. Entonces era un grupo apartado y ellos no estaban, eran los que más cerca estaban del reino cuando Jesús vino. Nomás que lamentablemente todo va evolucionando y ya después cometieron grandes herejías, ya después de la venida de Cristo en el siglo I y primero, segundo y tercer siglo, y de ahí surgió el espíritu monástico. Amén. Pero Cristo no dijo, enciérrense en 4 paredes, sino que Él dijo, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Amén. Entonces, estos eran los grupos que se estaban disputando ahí. Entonces, después de que le lanzan a Jesús la pregunta de acerca si dar dinero al César, sí o no, en el verso 15 dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Amados hermanos, la inscripción que tenía la moneda claramente era del César. Eso era lo que se conocía como un denario, ¿sí? Entonces también se le conocía como dracma, pero era el mismo valor, solo que el dracma era moneda de plata hebrea y el denario era moneda romana o moneda gentil, pero equivalían. El dracma era, el símbolo de él era 10, era la X, porque valía 10 haces. Entonces era lo que le presentaron a Jesús, mientras que existía, por ejemplo, la medida más grande, que era el talento. Ese eran como 25 kilos de plata, un talento. Era un jarrón que tenía todas esas monedas, y un talento tenía 60 minas. Una mina tenía 60 ciclos o 100 denarios, era de lo que estaba lleno el jarrón, ¿sí? De los denarios. Pero usted se va a encontrar, amado hermano, siempre en cada moneda que haya, ya sea si usted viaja a Europa o viaja, por ejemplo, a Japón, usted va a encontrar yenes japoneses con la cara de un grande, una eminencia de ese país. Si usted viaja, por ejemplo, a El Salvador, pues ya también mueven el dólar, pero antes manejaban los colones, va a ver la insignia de Cristóbal Colón. Si usted viaja a Guatemala, se va a encontrar con la moneda que son los quetzales, que es un ave que hay mucho en ese país. Amén. Esto es porque siempre las eminencias del planeta van a estar impregnadas ahí en esa moneda. Pero cuando las personas, amados hermanos, ya sea que buscaran el evangelio verdadero de Cristo, o ya sea que buscaran a los fariseos y a los escribas para quedar bien con los hombres, ellos podían observar un mensaje diferente entre uno y otro. La gente veía en el fariseo, en el mensaje fariseo y escriba, ellos veían que la gente iba al templo pero no cambiaba sus vidas. Ellos veían que las personas iban al templo pero seguían siendo los mismos, el mismo borracho, el mismo pecador, el mismo mentiroso. Pero ellos veían en el mensaje de Jesucristo, gloria a Dios, que era un mensaje que cambiaba vidas, que transformaba al borracho, que transformaba al ladrón. Por eso si hay algún ladrón aquí o alguien que nos está escuchando, no robe más, sino que sea libre para alabar el nombre de Jesús. Amén. Después, amados hermanos, le hacen otra pregunta en el verso 18. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, nos escribió
Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Fíjese, aquí primeramente le están planteando a Jesucristo lo que dice la ley. Y ellos sabían que Jesucristo aprobaba la ley, porque si lo hallaban desaprobando la ley, inmediatamente lo lapidaban. Por eso venía ahí la navaja de dos filos. Primero les comento aquí mismo en la tabla que les tengo, de que el fariseo afirmaba que hay resurrección de los muertos, que existen los ángeles, ¿sí? Mientras que los escribas negaban estas cosas rotundamente. Entonces, aquí los escribas y saduceos eran los que le estaban haciendo esa pregunta, los intérpretes de la ley. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Fíjese, aquí pasa el primer caso, hasta que ocurre 7 veces. Existe un caso dentro de la historia, amados hermanos, que está documentado en un libro de historia, es un libro de deuterocanónico, en el capítulo 3 y verso 8, de una mujer que se llamó Sara. Dice que Sara había sido dada en matrimonio 7 veces, pero en cada caso Asmodeo, un demonio malvado, había matado al esposo antes de que éste se uniera a ella, como en todo matrimonio. Y esa fue una historia que ocurrió en Israel. Pero, había casos, por eso ellos estaban ahí acechando al maestro. Dice, entonces la criada le dijo, tú eres la que matas a tus criados, ya has tenido 7 maridos y no has podido llevar el apellido de ninguno de ellos. Pero el que tus maridos se te mueran no es razón para que nos castigues. Muérete con ellos sin nunca haber tenido hijos. Sara se puso muy triste y empezó a llorar. Luego se subió a la parte alta de la casa de su padre con la intención de ahorcarse, pero después de pensarlo bien, dijo, sería una vergüenza para mi padre que le dijeran, tienes una hija única tan querida, y se ahorcó por sus sufrimientos. Con eso haría morir de tristeza a mi anciano padre. Entonces, gracias a Dios, Sara no lo hizo. Llegó un varón llamado Tobías, que se unió a ella en matrimonio, y el Señor los bendijo de gran manera, que le preservó la vida a este varón, porque era temeroso de Dios. Amén. Pero con esto le quiero decir que había casos, y le estaban presentando al Señor en forma también de parábola, porque Jesús contaba parábolas. Entonces ellos también se vinieron aquí, Satanás mismo, amén, tratando de imitar, pero no contaba Satanás que Jesucristo tenía todos los dones del Espíritu Santo, los cuales Satanás también imita, pero no son genuinos. Amén. Y usted con la palabra de Dios los puede desenmascarar. Pero si abandonamos la palabra de Dios, que es la única luz que tenemos, nosotros vamos a estar ciegos también como los fariseos. Amén. Entonces Jesucristo, el Espíritu Santo, le mostraba inmediatamente, es una trampa. Inmediatamente Jesucristo podía él también, dentro de todos esos dones y talentos, en él trabajaba el amor. Lo que no trabajaba en estos grupos, porque eran homicidas. Amén. Dice el verso 20, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues,
cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por todo esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Porque respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, amados hermanos, resulta de que el que muere en Cristo muere con vida eterna. Amén. Entonces no sufrirá la muerte segunda de la cual habla Apocalipsis, que es el lanzamiento al lago de fuego. Porque Jesucristo se lo dijo a Marta, 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 yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que muere, no morirá eternamente. ¿Creen esto? Amén. Gloria a Dios. Juan 11:25. Pero con esto voy a terminar, amados hermanos, de que antes de que Jesucristo viniera al mundo, no se podía acceder hasta la gloria de Dios. Gloria de Dios. Amén. No se podía. Le voy a decir por qué. Porque antes de que Cristo viniera, este es el Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. Antes de que Cristo viniera, no había sido pagada la deuda aún. Entonces, usted no podía ir hasta la gloria de Dios. Jesucristo todavía no había hecho casas en las moradas celestiales de su Padre. Así que cuando una persona moría, descendía a un lugar que se llamaba el Hades o el seno de Abraham. De hecho, Abraham no estaba en la gloria de Dios, sino que estaba acá en un lugar reservado. Pero el Hades estaba dividido en 2 secciones. Lo que era donde fue a dar el rico, y se presume que el rico era de esta descendencia de los fariseos. El rico, y del otro lado llegó a ir Lázaro. Entonces, ahí llegaban a dar todos los profetas, los siervos que esperaban la venida del Mesías. Amén. Porque su pecado aún no había sido lavado, solamente había sido cubierto. Entonces, tanto así que el mismo David escribió, Señor, ¿quién te alabará en el sepulcro? Porque en el sepulcro no hay memoria de ti. Había temporalmente una barrera, tanto de aquí para acá, como para ir a la gloria de Dios. Y cuando Jesucristo muere, ¿sí? Dice 1 Corintios que descendió a los lugares más profundos de la tierra y dio dones a los hombres. Dice también Pedro que cuando él desciende, ¿sí? Satanás estaba airado y Jesucristo rompió esa barrera, pisoteó la cabeza de la serpiente y le dijo, ¿dónde está, serpiente, tu aguijón? ¿O sepulcro, tu victoria? Entonces Jesucristo dice que tomó cautiva la cautividad, entonces lo llevó a la gloria de su Padre. Ahora el apóstol Pablo le decía a sus iglesias, yo no hallo qué escoger, si estar aquí para predicarles o el morir para mí sería mejor, porque ahora me encontraré con mi Señor. Amén. O sea que ya decía también la palabra misma, acercaos a Jehová confiadamente y acercaos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Ya no existía un velo, amados hermanos, y estaba la gloria de Dios para todo aquel que se acerca confiadamente. Amén. Entonces, con esto termino. Existen muchas religiones, existen muchas denominaciones, pero no se engañe, amado hermano. Todos dicen, nosotros estamos en la correcta, pero no se engañe. Si no nacieres de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque me has dejado exponer tu mensaje, Señor, con humildad, Padre. Toda la gloria sea dada a ti por los siglos de los siglos, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, porque tú no quieres que nadie perezca, amado Rey, sino que todos vengamos al arrepentimiento, Señor, para alcanzar oportuno socorro y perdón de pecados en tu sangre, Señor. Tú venciste, Señor, las tinieblas, Padre. Tú mandaste a tu Hijo y victorioso, Señor, triunfaste, Padre. Y dice que cuando estuviste en la cruz, tú mismo tomaste tu pecado en la carne y la clavaste la ley en la cruz del madero, Señor, para que pudiéramos tener esperanza, Señor. ¿Qué sería de nosotros, amado Rey, si no hayas mandado a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Padre? A este mundo lleno de miseria, a este mundo lleno de pecado, Señor. Yo te pido, amado Dios, Padre, que guardes esta célula, Señor, que tú has levantado aquí en San Joaquín, Señor. Te pido, Señor, que aumente, Señor, que atraigas a las personas, Señor, aquí a tu casa de oración, Señor. Porque tú dijiste, mi casa será llamada casa de oración, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Que abre sus puertas, Señor, para que nosotros podamos venir y exaltar tu nombre con alegría, Señor. Para que vengamos, Señor, no derrotados, Señor, sino que avancemos de victoria en victoria, Señor. Oh, Padre, gracias te doy, Señor. No tengo palabras como agradecer lo que has hecho por nosotros, Señor, pero te vamos a seguir glorificando y te vamos a seguir exaltando en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les voy a dejar con el que dirige, amén, con el director. Gloria a Dios. Gracias, John. El regreso inminente, ¿verdad?, del Señor Jesucristo debe motivarnos a todos y cada uno de nosotros.